Una estudiante caleña murió en Medellín tras llegar a la ciudad en busca de una cura a una falla hepática. Los médicos descubrieron que la grave afección se debía al consumo de fruta planta, una sustancia utilizada para adelgazar y que dice ser de productos naturales. La muerte de esta joven prendió la alarma frente al consumo de algunos productos para adelgazar. A pesar de la prohibición, hay muchos lugares que los venden y personas que sin conocimiento los consumen. Consumir un producto que ya ha sido prohibido en países como Europa, Estados Unidos, los productores vierten su mirada sobre los sitios donde no hay una legislación muy estricta y empiezan a mercadear este tipo de compuestos que definitivamente no son seguros, y es jugar una ruleta rusa porque uno no sabe quién podrá tolerarlos sin consecuencias o quién podrá tener fatalidades debido a la toma de este tipo de sustancias. Este producto chino conocido como fruta planta fue el que consumió la joven universitaria durante 4 meses, pero que lamentablemente le produjo serias complicaciones. Ya se había tornado ictérica, estaba amarilla, tenía náuseas, vómitos, dolor en la parte donde está localizado el hígado, el hipocondrio derecho, y cuando se hicieron los exámenes tenía un hígado que ya estaba completamente cirrótico, sin antecedentes de consumo de licor, sin antecedentes de haber presentado una hepatitis infecciosa, y lo único claro era que venía tomando 2 meses antes fruta planta, que los síntomas se le habían incrementado, pero que ella asumía era la cuota que tenía que pagar para disminuir de peso y que eran los cambios normales que su organismo debía experimentar, cuando en realidad era el inicio de un daño progresivo rápido hepático. Y el hígado es un órgano muy sensible y además muy necesario. Cuando el hígado falla, difícilmente podemos volver a recobrar la salud. Se necesitan de tratamientos muy dramáticos para recuperar la salud del hígado. Entonces muchas veces se llegan hasta puntos donde es necesario un trasplante de hígado porque es imposible que el hígado se recupere. Y es que en el mercado ha ido creciendo con intensidad la oferta de productos naturales para adelgazar. Los lugares donde se distribuyen y los consumidores aumentan, confiados en que son productos naturales inofensivos para la salud. ¿Cómo se consumen? En diferentes maneras. Hay unas que se consumen 2 en ayunas o una antes de cada comida. Tienen efectos secundarios como todos los medicamentos. Tienen para embarazo y lactancia. Ninguna de esas dos las puede consumir. Además, también la consumen hombres y mujeres. No es que las mujeres lo consuman más que los hombres, no. Todo está por igual y por parejo. A partir de los 16 años, hasta algunos hasta los 70 años de edad. Hay unos importados y otros nacionales. Diana Marcela Guzmán Rodas, joven estudiante y empleada bancaria, también consumió fruta planta. Me enfermé y subí mucho de peso, me dio hipotiroidismo y pues me sentía muy mal. En la oficina empezaron a contar que estaban vendiendo un producto, que una niña vendía un producto que se llamaba fruta planta, que valía 45.000 pesos, que eran unas cápsulas que uno se tomaba todos los días en ayunas, y que en un proceso de una semana ya uno bajaba pesos. Había testimonio de gente que ya se las había tomado todas y había bajado 15, 20 kilos, hubo un pelado que bajó hasta 20 kilos, entonces pues para mí fue una motivación. La sorpresa de los médicos antioqueños fue encontrar que su falla hepática se debía al consumo de unas pastillas conocidas como fruta planta. Yo me sorprendí mucho cuando vi la noticia y lo primero que hice fue que cogí la caja y empecé a mirarle todos los sellos. Cuando miré, los sellos no eran los mismos. Ahí decía que se abriera la pastilla a la mitad porque era una cápsula y que no salía un polvito, sino que salía como una pasta, que esas eran pues como las que habían sacado por contrabando, y efectivamente las que yo me estaba tomando eran así. La fruta planta, por ejemplo, fue prohibida en Estados Unidos porque no había concordancia entre lo que decía tener y lo que se logró determinar, porque si bien habían algunos compuestos de origen natural, también estaba mezclada con sibutramina, un compuesto que ha sido prohibido a nivel mundial por el riesgo de generar arritmias cardíacas, insomnio, cambios conductuales e incluso daño cardíaco. Les conté a todas mis compañeras, revisaron los sellos, también abrieron la pastilla y ellos tenían los sellos originales y aún así la pastilla venía en pasta. No era así, siendo original, seguía siendo muy parecida pues como a la de contrabando, pero nos pusimos a hablar sobre los efectos y también tenían los mismos efectos, que dolor de cabeza, que dolor en el cuerpo, que daño de estómago. Yo pedí cita inmediata donde el médico y muy asustada me fui a decirle qué me hago, qué exámenes me hago. Yo estoy muy preocupada porque
pues yo no me voy a morir por una pastilla, y uno se mete en la cabeza y uno se conmociona todo. Pues yo me conmocioné horrible y dije, no vuelvo a tomar nada, porque yo me dejé llevar por los comentarios y todo lo que estaban diciendo en la oficina, de que rebajaba y en muy poco tiempo y que era algo natural. Pero Diana no fue la única que pudo enterarse por las noticias. Elizabeth también estaba tomando fruta planta y ya se había tomado 30 pastillas. Esto estaba causando estragos físicos en las personas que lo consumían. Incluso a mí, durante esos 30 días, me dio vulgarmente lo que llamamos daño de estómago y hasta vómito. Entonces yo también suspendí eso y luego fui a averiguar a la tienda naturista que la compré y ya la habían sacado también del mercado. La producción de diarrea, como parte de todos los síntomas gastrointestinales, hacen que una persona pierda peso, pero realmente no es que se produzca un metabolismo acelerado, sino simplemente los efectos adversos como pérdida de electrolitos. Entre los pérdidas de electrolitos encontramos la disminución del potasio, que produce a su vez más los efectos a nivel cardíaco, que puede producir una potenciación de estos síntomas. Por eso es muy peligroso que las personas que normalmente no tengan claras patologías cardíacas, que no tengan conocidos antecedentes y tienen su problema cardíaco, adicionalmente tienen una pérdida por diarrea y adicionalmente tienen una pérdida excesiva de potasio, pueden llegar a producir arritmias cardíacas y patologías cardíacas. Normalmente las personas están queriendo tener resultados muy rápidos, dietas de moda que casi nunca son dietas balanceadas y que difícilmente cubren sus requerimientos de nutrientes. Entonces pierden peso muchas veces a costillas de su masa muscular y además poniendo en riesgo su salud, empiezan a tener problemas como gastritis, estreñimiento, úlceras, incluso producto del bajo consumo de alimentos o del consumo excesivo de sustancias que pueden ser muy perjudiciales. Yo estuve incapacitada a los días porque me dio gastroenteritis, y entonces le conté al médico que me había tomado esas 26 pastillas de la fruta planta, y él me dijo que eso era lo que estaba generando esos estragos en mi cuerpo, que afortunadamente yo había corrido con suerte. Desafortunadamente hemos relegado la responsabilidad que tenemos para el control de peso en factores externos como el uso de medicamentos o plantas, cuando la base debe ser esencialmente la dieta y la realización frecuente de ejercicio. Pero cuando las personas no lo asumen como tal, buscan una alternativa que asumen es cómoda y es segura, y es empezar a utilizar indiscriminadamente cualquier tipo de planta. Después de la revisión médica, Elizabeth cambió de producto. Ahora consume el té verde con el mismo propósito de adelgazar. Yo consumo el té verde y sí, yo me mantengo bien, pues al menos las grasitas que uno coge como en estas partes del cuerpo, del estómago, esas me las elimina y me mantengo en un buen peso. Entonces yo ese sí creo que no lo pienso dejar. Lo que desconoce Elizabeth y muchas personas es que el consumo de té verde también genera complicaciones en el organismo, incluso la muerte. Las personas normalmente creen que el té verde y algunas otras plantas pueden contribuir a la pérdida de peso. Realmente son muy pocas las sustancias que hoy por hoy tienen evidencia suficiente que respalden que pueden contribuir a la pérdida de masa grasa especialmente. El té se ha asociado un poco con la pérdida de grasa corporal. Sin embargo, no en las cantidades que estaría en un alimento o en una bebida. Las plantas, independientemente de su origen, entre comillas, natural, no significan que sean completamente seguras. Hay plantas que pueden ser seguras, hay plantas que pueden ser inseguras, y la utilización excesiva de cualquiera de ellas puede llevar a daños. Por ejemplo, la utilización del té verde como laxante, que aumenta la frecuencia de deposiciones y disminuye la absorción de nutrientes, puede ir seguida en algunos sujetos predispuestos del daño del hígado, y en otros, debido a la gran cantidad de ácido oxálico que contiene el té, predisponer, por ejemplo, si no hay una ingesta adecuada de líquidos, a la formación de cálculos renales. Y estamos hablando de una planta de utilización muy común en el medio, que desafortunadamente no tiene las advertencias necesarias para convertirla en un producto seguro. El té verde se consigue en diferentes presentaciones y todas influyen negativamente en el organismo. Cualquiera de los derivados puede contener las sustancias químicas que son las catequinas, ya sea como té, ya sea como la simple bebida que se expende en los diferentes sitios. Así que si se trata de té verde, que uno puede identificarlo porque
tiene un efecto laxante, lo más adecuado es verificar con un chequeo médico cómo está el funcionamiento del hígado, cómo está el funcionamiento del riñón, para ver si esa persona lo puede seguir tomando con absoluta tranquilidad o si es preferible que lo evite y busque otra alternativa, porque definitivamente cualquier sustancia que aumente la frecuencia de deposiciones no va a llevar a una pérdida de peso sin haber perdido concomitantemente vitaminas indispensables para el normal funcionamiento del organismo, y lo que se va a tener es una pérdida de peso, pero de un contexto que no es fisiológico, que no es adecuado, que lleva a cambios muy importantes en la homeostasis y el equilibrio del organismo. María Alejandra Montoya, médica cirujana y residente de toxicología, indica que en el mercado abundan otros productos que también son tóxicos. Tenemos que tener en cuenta que en Medellín hay una gran cantidad de plantas y sobre todo de una forma muy frecuente y numerosa que son llamadas el catapis. El catapis normalmente de una forma científica es llamada la tebetia peruviana. La tebetia peruviana ha sido comercializada por muchos años para adelgazar. Esta que vemos acá sería una de las frutas que ellos utilizan. Cuando vamos por la calle encontramos numerosos árboles y además encontramos el fruto que se encuentra en el piso. Al abrir este fruto encontramos que hay varias semillas y esas semillas se salen como extracto. El extracto es embolsado y las bolsas son vendidas por aproximadamente 10.000 pesos. Se realiza una infusión, una especie de aromática, las personas consumen la aromática e inmediatamente empieza a producir una especie de diarrea con pérdida de electrolitos. Además del catapis, también tenemos que tener en cuenta que muchas de las plantas que han comercializado para producir reducción de peso en las personas, también podemos enumerar el pascualito, que fue utilizado principalmente en la zona costera, y además también encontramos el quiebrabarriga. Son múltiples plantas que se han utilizado para este objetivo, pero que realmente lo importante sería tener un conocimiento más profundo sobre los componentes, ya que todos estos componentes pueden producir, además de trastornos gastrointestinales, toxicidad cardíaca. Con esto llegamos a la conclusión de cualquier tipo de planta que intente consumirse o cualquier tipo de combinaciones que realicen deben de leerse muy bien para mirar todos sus componentes y darnos cuenta que además de que pueden traer productos atractivos, productos naturales, en sí pueden tener otros productos que pueden ser tóxicos. Realmente para esto, y si en algún momento necesitamos información, en la Universidad de Antioquia contamos con un herbario, el cual está disponible, y si usted tiene alguna duda podría llamar. La presión de la sociedad y la influencia de los medios de comunicación está llevando a la población a querer perder peso sin importar los efectos negativos en su salud. Hoy estamos pues inmersos en un mundo que con sus presiones nos tienen como con ese ideal de peso, de que tenemos que ser delgados, de que tenemos que ser muy parecidos a los modelos que nos venden los medios de comunicación y en fin, es importante que las personas sepan que todos los estudios científicos muestran que una dieta saludable acompañada de actividad física son la mejor combinación para tener una adecuada pérdida de peso, una pérdida de peso saludable. Entonces, dietas que hacen que se pierda rápidamente peso pueden afectar dramáticamente nuestra composición corporal y nuestra salud. Normalmente cuando perdemos más de 4 kilos en un mes se está perdiendo una gran parte del peso en masa muscular. Y el músculo es el tejido activo, el que nos mantiene bien, además el que gasta calorías. Entonces casi siempre lo que pasa con estas personas que bajan masa muscular durante estas dietas dramáticas donde pierden más de 4 kilos por mes, normalmente rápidamente vuelven a recuperar su peso porque tienen menos músculo para gastar energía. En el momento de que hay una pérdida rápida de peso, se generan alteraciones hepáticas significativas, se propicia la formación del hígado graso, se disminuye el funcionamiento neural, las personas empiezan a tener episodios de sudoración, de ansiedad, de taquicardia, tienen problemas de atención, de concentración, de memoria, se genera insomnio y finalmente trastornos hidroelectrolíticos que hacen las personas más vulnerables a arritmias cardíacas y muertes súbitas. Todo eso hay que tenerlo en la cuenta al momento de empezar una dieta, y la recomendación más adecuada es consultar a un profesional, ir donde una nutricionista, adherirse a un programa regular de ejercicio, llevar una dieta balanceada y, si es el caso, bajo la tutela de un médico, consumir un medicamento que podría transitoriamente ayudar en ese proceso, pero nunca por iniciativa propia empezar a tomar algo como fat burner o cualquiera de las cosas que queman grasa o que disminuyen el apetito, porque una dieta inadecuada puede ser muy peligroso para el organismo. Los testimonios y los especialistas sugieren el completo cuidado con la salud, pero de cada persona depende
si quiere que disminuya el peso o los días que restan para vivir.